Panorama histórico. El periodo de la antigua Grecia abarca del año 1800 a.C. al siglo III a.C. Los primeros habitantes fueron cretenses. Las principales actividades económicas eran el comercio y algo de cultura, por ejemplo, el alfabeto. Sus estratos sociales se basaban en ciudadanos. La única condición para gozar de una ciudadanía era haber nacido dentro del territorio. ¿Cómo era la educación griega? La educación variaba según las regiones griegas. En general, todos los griegos combinaban la educación intelectual con la física, además de diferenciarla según las clases sociales. Al igual que los egipcios, la sociedad griega estaba estrictamente jerarquizada, por lo que la educación era exclusiva para las élites. Para los grupos gobernantes, además del arte de la guerra y la gimnasia, tenían una educación sobre las artes políticas. Para los hombres libres griegos que no ejercían un cargo de gobierno, aprendían una variedad de oficios mediante la imitación. Por último, las clases más bajas, los esclavos, no recibían ningún tipo de educación. No era lo mismo la educación espartana que la ateniense. Diferenciaba según las clases sociales. Al igual que los egipcios, la sociedad griega estaba estrictamente jerarquizada, por lo que la educación era exclusiva para las élites. Para los hombres libres griegos que no ejercían un cargo de gobierno, aprendían una variedad de oficios mediante la imitación. Por último, las clases más bajas no recibían ningún tipo de educación. En la Grecia arcaica, las obras de Homero y Hesíodo constituyen la principal fuente de información para conocer la educación griega del periodo. Homero recopila una serie de tradiciones e historias de epopeya en las que se aprecia la educación de la clase gobernante. Hesíodo se refleja la educación de la clase campesina. En las obras de Homero se hace distinción entre el decir y el hacer. Decir era el arte de la política, hacer el arte militar. En su juventud eran militares y gobernantes de la edad madura o en la vejez. La educación de las clases gobernantes variaba según el arte que se enseñara. El arte del decir no tenemos un legado de Homero, pero en el arte del hacer, quien asumía un papel de educador era el escudero del militar. El escudero era una persona menos experta en el uso de las armas, y el escudero militar era un personaje regularmente homicida. Sin embargo, eran los más calificados para el arte de la guerra, que es un arte para matar. Hesíodo nos muestra la moral y la sabiduría campesina, el cual nos habla del valor del trabajo y dice: el trabajo no es vergüenza, vergüenza es la ociosidad. ¿Cuál es el contraste entre los modelos de Homero y Hesíodo? Se pudiese decir que en el contraste entre los modelos de Homero y Hesíodo fue que son las principales fuentes de saber de cómo era la educación griega en tal periodo. En el modelo de Homero se enseña que él recopilaba tradiciones e historias de epopeya en la cual se aparecía la educación de la clase gobernante, y en el modelo de Hesíodo se muestra la educación de la clase de los campesinos. Los círculos de iniciación Tiasoi funcionaban con reglas y principios independientes. De aquí surge la escuela, una de ellas Pitágoras, en el cual dividía la escuela en 4 grados. El primer grado era acústica, en la cual enseñaban música, danza y poesía. El segundo y tercer grado eran matemáticas, en la cual enseñaban estudios fisiológicos. Y por último, el cuarto grado eran los sabásticos, en la cual se aprendían ciencias. Existían leyes sobre la educación ateniense. Estas leyes nos hablan sobre los deberes de los padres, enseñar, tanto a pobres y ricos, lo que la educación era distinta. A los ricos les enseñaban a leer y nadar, mientras que a los pobres un oficio. A pesar de todo esto, los griegos le daban gran importancia a la educación, como en la actualidad en nuestro país también es de gran importancia, ya que es obligación de los padres llevar a sus hijos a la escuela para que cursen la educación primaria y secundaria. Escuela del Alfabeto, que fue la primera escuela pública abierta a todos los ciudadanos, de escritura y gramática, de tal suerte, junto con la gimnasia y la música, el maestro del alfabeto se convirtió en una figura pública que ejerció una importante función social,
De acuerdo con Platón y otros escritores griegos, la enseñanza del alfabeto se hacía mediante la recitación de Homero, por lo que todos los ciudadanos griegos conocían la Ilíada y la Odisea desde pequeños. En cuanto a la relación entre el maestro y el docente, no se aprecia el mismo grado de disciplina de los egipcios, lo cual nos habla que trajo consigo la expansión de la educación para el maestro, quien cada vez tenía un mayor número de estudiantes. ¿Qué nos dicen los modelos educativos de Platón y Aristóteles? Platón señalaba que el mejor tipo de educación era la antigua, que se concentraba en la música, la gimnasia, la aritmética, la geometría, la astronomía y la filosofía. Aristóteles, por su parte, acepta las 4 disciplinas de la educación griega, cuáles son gramática, gimnasia, música y dibujo, y limita la enseñanza para los hombres libres, por lo que las mujeres y esclavos eran excluidos. ¿Qué propició que la práctica de la gimnasia fuera como un pilar de la educación griega? La generalización de la educación gimnástica llevó a los griegos a la creación de los Juegos Olímpicos surgidos en el año 776 a.C. En estos torneos los jóvenes griegos competían por ver quién era el más fuerte, el más veloz o el más hábil del manejo de un arma o técnica de lucha. ¿Cuáles eran las ventajas de acentuar la educación gimnástica con la intelectual? Las élites gobernantes son quienes reciben una educación integral que abarca desde la gimnasia hasta la filosofía. Sin embargo, a diferencia de otras culturas antiguas como la egipcia, los hombres libres también tienen acceso a una educación que es garantizada por el Estado.